Todo comenzó el 18 de marzo de 2013, el día en que conocí a una muchacha que poco tiempo después se convirtió en mi novia. Al principio nuestra relación parecía sacada de uno de esos recuerdos que se conservan con cariño durante toda la vida. Pasábamos horas conversando de cualquier tema y compartíamos la sensación de que todo avanzaba exactamente como debía. Durante varios meses fui realmente feliz a su lado y jamás imaginé que aquella relación sería el inicio de una serie de acontecimientos que terminarían persiguiéndome durante mucho tiempo. Sin embargo, conforme el tiempo avanzó, algo comenzó a cambiar de manera gradual. Las discusiones aparecieron sin una razón clara, y lo que antes eran pequeñas diferencias de pareja, terminaron convirtiéndose en conflictos cada vez más frecuentes y con mucho más coraje. Poco a poco dejé de sentir entusiasmo al escuchar su voz por teléfono, y verla dejó de provocarme la alegría que antes experimentaba. Lo que había comenzado como una relación llena de ilusión, se transformó lentamente en una carga emocional que ninguno de los dos parecía capaz de controlar. Cuando cumplimos 9 meses de noviazgo, ocurrió una discusión particularmente fuerte. Aquella noche hablé con ella por teléfono durante bastante tiempo, y la conversación fue subiendo rápidamente de tono, hasta convertirse en una pelea que parecía no tener fin. Eran cerca de las 11 de la noche, y decidí salir de la casa para evitar que mi familia escuchara los gritos que intercambiábamos en la llamada. Caminaba de un lado a otro frente a mi vivienda, mientras intentaba sostener una conversación que para entonces ya estaba completamente rota. Esa es la última imagen que recuerdo con claridad, pues lo que ocurrió después me fue contado por mi madre. Según ella, permaneció observándome desde la ventana de la cocina mientras hablaba por teléfono. En determinado momento me detuve junto al buzón de la casa, y fue entonces cuando notó algo que la dejó completamente desconcertada. Aseguró haber visto a una mujer abrazándome fuertemente por la espalda. La imagen fue tan extraña que comenzó a golpear desesperadamente el vidrio para llamar mi atención. Al escuchar el ruido terminé la llamada y entré de inmediato a la casa para averiguar qué estaba sucediendo. Cuando mi madre me describió lo que acababa de presenciar, no supe qué responder. Durante toda la conversación había estado completamente solo, y además aquella misma llamada había marcado el final de la relación. No existía ninguna explicación lógica para lo que ella aseguraba haber visto. Después de aquella noche comenzaron a ocurrir cosas extrañas y sin sentido. Durante varios días me costó conciliar el sueño, porque tenía la constante sensación de que alguien me observaba desde algún rincón de la habitación. Cada vez que despertaba durante la madrugada, alcanzaba a distinguir una figura oscura cerca de mi cama, pero nunca lograba verla con claridad. Permanecía inmóvil durante algunos segundos en la oscuridad, y luego parecía desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. La escena se repitió noche tras noche sin falta, hasta que de la misma forma misteriosa en que había comenzado dejó de ocurrir. Con el tiempo recuperé la tranquilidad y terminé convencido de que todo había sido producto del estrés provocado por la ruptura. Sin embargo, los años siguientes me demostraron que aquello era mucho más extraño de lo que imaginaba. Poco a poco empecé a notar un patrón inquietante. Cada vez que iniciaba una nueva relación sentimental, todo transcurría con normalidad durante varios meses de felicidad, y las cosas parecían marchar perfectamente hasta que llegaba el 9º mes. Entonces comenzaban las discusiones como con mi antigua pareja, los problemas y el desgaste emocional. Las relaciones terminaban inevitablemente, y durante ese periodo la presencia oscura regresaba. Al principio intenté ignorar la coincidencia, pero los acontecimientos comenzaron a acumularse de una forma imposible de pasar por alto. En una ocasión me encontraba realizando una videollamada con otra novia, cuando de repente su expresión cambió por completo. El terror apareció en su rostro de manera tan evidente que por un instante pensé que estaba sufriendo algún tipo de emergencia.
Sin dejar de mirar la pantalla, comenzó a señalar detrás de mí con evidente desesperación. Me giré inmediatamente para comprobar qué ocurría, pero no encontré absolutamente nada. Cuando finalmente logró tranquilizarse, me confesó que había visto una persona vestida completamente de negro parada justo detrás de mí. La impresión había sido tan fuerte que me pidió abandonar la casa de inmediato. Pensando que todo se trataba de una confusión o de una broma de mal gusto, decidí visitar su casa para tranquilizarla personalmente. Pasamos la tarde juntos sin mayor complicación. Fuimos al cine durante la tarde-noche y traté de convencerla de que probablemente había malinterpretado alguna sombra detrás de mí. Sin embargo, cuando regresé a casa aquella misma noche, comenzaron a escucharse pasos alrededor de mi habitación. Al principio eran sonidos lejanos en toda la casa, pero con el paso de los días se volvieron cada vez más evidentes y con mayor cercanía. Algunas noches parecía que alguien caminaba lentamente alrededor de la casa. Otras veces los ruidos provenían del árbol que se encontraba junto a mi ventana, pero lo más inquietante era que aquellos sonidos aparecían casi siempre a la medianoche y se repetían con una precisión escalofriante. Durante meses conviví con aquella situación, hasta que nuevamente la relación terminó exactamente al cumplir 9 meses. Como había ocurrido anteriormente, los ruidos desaparecieron y la presencia oscura dejó de manifestarse. Durante un tiempo permanecí soltero y sin compromiso, y mi vida volvió a la normalidad. No hubo apariciones ni pasos durante la noche, ni extrañas coincidencias en mi vida personal. Llegué a creer que todo había terminado definitivamente. Sin embargo, en diciembre del 2017 conocí a otra mujer y comencé una nueva relación. Los primeros meses fueron felices y llenos de tranquilidad, pero al llegar al sexto mes comenzaron a surgir problemas de pareja. Esta vez las discusiones eran más intensas y extremas, y la sensación de que algo oscuro se acercaba volvió a instalarse en mi vida. Fue entonces cuando comprendí que la historia todavía estaba lejos de terminar. Conforme aquella relación avanzaba, las manifestaciones se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Ya no se trataba únicamente de sombras vistas de reojo o de la sensación de estar siendo observado. Había momentos en los que podía sentir claramente que algo me tocaba cuando me encontraba solo. Eran contactos breves y casi imperceptibles para el ser humano, pero lo suficientemente reales como para provocarme un profundo malestar. Por esas mismas fechas vino a visitarme un primo que residía en el país vecino del norte. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y aprovechamos la ocasión para pasar horas conversando, recordando anécdotas de la infancia, y riendo como hacía años no lo hacía. La charla se extendió hasta cerca de las 3 de la madrugada, momento en que finalmente decidimos dormir. Sin embargo, aquella noche terminaría convirtiéndose en una de las experiencias más inquietantes que he escuchado contar a alguien de mi propia familia. Mi primo me despertó sobresaltado poco antes del amanecer. Tenía el rostro completamente pálido y la mirada perdida en su totalidad. Me explicó que había intentado despertarme, pero que algo se lo había impedido. Según su relato, despertó durante la madrugada y descubrió que era incapaz de mover un solo músculo. Mientras luchaba por recuperar el control de su cuerpo, observó una enorme sombra inclinada sobre mí. Aseguró que aquella figura parecía absorber mi respiración, mientras yo me agitaba intentando tomar aire. La impresión fue tan fuerte que al día siguiente decidió marcharse y se negó a volver a pasar una sola noche en aquella casa. Curiosamente, cuando la relación terminó meses después de dicho evento, los fenómenos desaparecieron nuevamente. Aún así continúo buscando respuestas que tengan un poco de lógica. No sé exactamente qué ocurre conmigo, pero algunas personas han sugerido que podría tratarse de algún tipo de brujería, y esa posibilidad es precisamente la que más inquietud me provoca. Fue durante esa búsqueda cuando conocí más a fondo la historia de Sofía, una mujer a la que mi familia había recurrido durante años en busca de ayuda espiritual.
En cuanto puse un pie dentro de su casa, me dijo que yo tenía un mal muy peligroso dentro de mí y que lo había recibido de la forma más vergonzosa posible. Después de una breve sesión personal, la señora dijo que mi antigua pareja me había hecho un mal para que yo no pudiera estar con nadie, y cuando le pregunté cómo me había dado aquel embrujo, su respuesta casi hizo que me desmayara. La señora mencionó que mi pareja había hecho un ritual muy fuerte y perturbador, en el cual había puesto dentro de su parte íntima una preparación especial para culminar su trabajo. Me dijo que sus fluidos se habían mezclado en un poderoso amarre que sería muy difícil de romper. Yo me quedé totalmente sorprendido, pues era algo que había escuchado por primera vez en toda mi vida. Para hacer todo esto más impresionante y más aterrador, la señora dijo que habían sido 3 encuentros con los que terminé por sellar mi destino. La señora me dijo que tendríamos que trabajar rápido para que pudiera salvarme, pues mencionó que dicho trabajo se había hecho con una deidad oscura, y que la mujer que en todo momento me acompañaba era la representación del demonio que había hecho el trabajo. Lamentablemente no puedo revelar todo lo que hicimos para librarme de aquel mal, pero lo que sí les puedo decir es que duró aproximadamente 20 días para que pudiéramos salir victoriosos de aquella pelea espiritual. Verdaderamente fue sorprendente lo que viví durante ese periodo de tiempo, pero sin duda alguna lo más aterrador y bizarro fue haber visto frente a frente a la criatura que tanto tiempo me estuvo acompañando sin que yo lo supiera. Era una mujer completamente siniestra, con las cuencas de los ojos vacías en su totalidad y una sonrisa larga y antinatural, de donde salía una asquerosa lengua muy parecida a la de una serpiente. La primera y última vez que la vi fue cuando terminamos el trabajo de liberación, y recuerdo perfectamente que aquella criatura me habló. Me dijo que ella no había sido llamada en vano, y que tarde o temprano se terminaría llevando un alma que serviría de pago. Cuando la sesión se terminó, yo estaba completamente sin energía. La señora también estaba sudando frío, y me dijo que lamentablemente la culpable tendría que pagar el precio de haber hecho un trabajo con el maligno. Días después me enteré que la que un día había sido mi pareja sentimental estaba presentando problemas de salud. Según me enteré, adquirió una bacteria que se albergó en su parte íntima. Impresionantemente, la enfermedad duró muy poco tiempo, pues tan solo después de un par de semanas de haberme enterado de su estado de salud, descubrieron que la infección se había propagado por todo su cuerpo, terminando así con su vida en tiempo récord. Hasta el día de hoy me sigo preguntando si habrá sido una simple casualidad, o si realmente aquel demonio terminó por llevarse el alma que buscaba. Sea como sea la situación, yo estoy seguro que no obré de mala fe, pues lo único que buscaba era curarme de un mal que alguien más me había enviado. Brujería para mi pueblo. En el año de 1988, yo vivía en un pequeño pueblo donde todo giraba alrededor de un tanque comunitario de agua. Estaba en la parte alta del pueblo, sobre una base de cemento reforzada entre todos los vecinos hacía mucho tiempo. De aquel tanque dependíamos para todo, desde beber y cocinar, hasta dar de beber a los animales de establo. Cada familia subía con cubetas y garrafones para hacer fila y servirse lo que necesitaba. El tanque nunca había fallado. Entre todos le dábamos mantenimiento limpiando el borde, arreglando las llaves y revisando las mangueras de conexión. Era de toda la comunidad y representaba lo más cercano a un tesoro compartido. Desde temprano las señoras subían con los hijos para llenar los recipientes, y por la tarde los mayores cargaban los tambos para bajarlos en carretillas o sobre alguna bicicleta. Nunca hubo un problema serio con el tanque, porque el agua siempre se había mantenido limpia y fresca. Una tarde de agosto subí como siempre con mi cubeta. El calor era demasiado fuerte, y el camino empinado me hizo llegar sudando. En ese momento había poca gente en el tanque,
Solo 2 vecinos llenando sus garrafones y una cubeta. Mientras esperaba mi turno, noté algo extraño en la base del tanque, en un rincón donde normalmente solo había tierra húmeda y piedras de poco tamaño. Era un bulto envuelto en trapos y amarrados con listones de color rojo. Estaba tan apretado que parecía un paquete colocado con total intención, no basura tirada al azar. Me agaché para observarlo mejor. La parte de abajo estaba completamente húmeda, como si hubiera absorbido agua del suelo, y los listones tenían nudos firmes y bien hechos que no parecían improvisados. Los vecinos también se acercaron para mirar. Tras unos momentos de incertidumbre, alguien cortó los nudos de aquel paquete, y en ese momento el silencio se hizo pesado en el lugar. Dentro había huesos pequeños y quebrados en polvo, y algunos mezclados con hierbas secas que no alcancé a reconocer. Algunos parecían de ave y de rata, y otros daban la impresión de pertenecer a algún animal pequeño. Entre ellos había un polvo oscuro y ramas partidas que nadie reconoció. El olor era penetrante y desagradable, y la idea de que se tratara de brujería se instaló entre nosotros, con una seriedad que helaba la sangre. Me quedé mirando aquellos restos tratando de entender quién podía haberlos puesto allí, y también intentando averiguar cuál era su verdadera intención. La noticia se extendió rápido por el pueblo, y en cuestión de horas todos hablaban de lo que había aparecido junto al tanque. Algunos lo tomaron como una broma de mal gusto, pero otros se pusieron nerviosos. Creció la creencia de que se trataba de un trabajo dirigido contra toda la comunidad, porque el agua era lo más importante que teníamos en el pueblo. Las familias comenzaron a ser más cuidadosas con los niños del hogar, y los adultos discutían qué medidas debían tomarse. Nadie sabía con certeza cómo manejar aquella situación, y al final los trapos y los huesos fueron enterrados lejos del tanque. Desde aquel día, cada vez que alguien subía por agua lo hacía con cautela. Las miradas recorrían el suelo y las piedras del camino, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Yo mismo, cuando me tocaba cargar, no podía evitar revisar cada rincón alrededor de la base. El ambiente del pueblo se volvió desconfiado, y aunque la rutina continuaba con normalidad, algo se había quebrado para siempre. El agua seguía brotando clara y supuestamente limpia, pero ya nadie la sentía igual. Un lunes por la mañana apareció junto al tanque un muñeco hecho con trapos de color rojo. Estaba mal cocido de todo el cuerpo y con forma humanoide y relleno de tierra húmeda. Tenía la cabeza amarrada con un listón negro y alfileres clavados en todo el torso. Los que estábamos allí retrocedimos de inmediato, porque nadie podía tomar aquello como una casualidad. Días después comenzaron a aparecer botellas de vidrio enterradas a medias con líquidos oscuros en su interior. Algunas tenían hojas podridas flotando, y otras contenían una sustancia tan espesa que parecía aceite viejo. Las botellas estaban tapadas con corchos y selladas con cera negra. Junto a ellas había veladoras consumidas hasta la mitad, y con el vidrio ahumado por dentro. La gente empezó a convencerse de que alguien estaba trabajando en contra del pueblo. Creció el temor de que intentaran enfermarnos o arruinar el agua. La idea de que el tanque estuviera bajo algún tipo de trabajo se propagó con rapidez en la comunidad. Nadie mencionaba algún nombre en específico, pero en las miradas se notaba que todos sospechaban de alguien. Los niños recibieron la restricción más estricta, pues ya no podían subir solos al tanque. En cada casa se repetía la advertencia de que en ese lugar rondaba algo maligno, y que los pequeños podían encontrarse con cosas peores que trapos y huesos de brujería. Las madres comenzaron a acompañarlos incluso cuando solo iban a ayudar con viajes en cubeta. Una madrugada uno de los vecinos aseguró haber escuchado ruidos metálicos en lo alto del tanque. Habló de pasos alrededor de la base,
y de un golpeteo constante como si alguien estuviera raspando el cemento con un objeto de hierro. Cuando salió con una lámpara para revisar no encontró a nadie. El tanque permanecía inmóvil, sumido en un silencio absoluto, sin señales de movimiento. Tiempo después, al subir por agua, noté que la llave principal estaba manchada con cera derretida. No había restos de veladoras cerca del lugar, pero la cera escurría dura y pegajosa, y al pasar los dedos se quebró en pedazos pequeños, para después caer en la tierra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al reconocer aquella cera. Era la misma que habíamos visto sellando las botellas y marcando los muñecos de brujería. A pesar del miedo, todos seguíamos usando el agua del tanque. No existían pozos cercanos ni otra red de distribución, y de esa agua dependía la vida diaria. Intentaba hervirla siempre antes de beberla, pero ni siquiera así lograba sentir tranquilidad. Cada vez que llenaba mi cubeta me quedaba pensando qué podían estar echándole al tanque, qué manos habían trabajado allí en la oscuridad de la madrugada. Al principio muchos creían que lo de los muñecos y las botellas eran cosas colocadas solo para asustar al pueblo, pero pronto comenzaron los comentarios de que el agua ya no sabía igual. Lo noté por primera vez al preparar café en la mañana. El olor era demasiado distinto, con un dejo amargo que no reconocí. Pensé que era imaginación mía, pero al probarlo confirmé que no tenía el mismo sabor de siempre. Varias familias comenzaron a decir lo mismo. El arroz cocido adquiría un sabor extraño, como si se hubiera hervido con hierbas secas de mala calidad. Las tortillas hechas con esa agua no esponjaban igual, y hasta los frijoles desprendían un olor fuerte y desagradable, un olor que no era para nada normal. Poco a poco todos empezamos a notarlo, y lo más inquietante fue descubrir que incluso al bañarse se percibía algo diferente. Una tarde, al regresar de una jornada larga de trabajo, el agua me cayó encima con un olor desagradable que me hizo apartar el balde de inmediato. Los rumores crecieron cuando una mujer del barrio aseguró que sus hijos habían vomitado después de comer. Estaba convencida de que el agua los había enfermado porque no habían probado nada distinto a lo de siempre. Ese comentario se extendió por el pueblo y sembró un miedo más profundo entre la población. La preocupación llegó a tal punto que la gente empezó a reunirse en la plaza para discutir qué hacer. Entre las bancas y los puestos improvisados circulaban todo tipo de ideas. Algunos proponían limpiar a fondo la base del tanque, revisar la tierra y retirar cualquier objeto extraño del perímetro. Otros estaban convencidos de que aquello era brujería dirigida contra el pueblo y que se necesitaba ayuda espiritual. Las conversaciones se alargaban hasta que caía la tarde, sin que nadie encontrara una solución clara. Por las noches el tanque se convirtió en un lugar prohibido. El camino que subía hasta la base quedaba desierto después del atardecer, pues se decía que algo rondaba allá arriba. Las personas que vivían cerca aseguraban escuchar voces apagadas en la oscuridad, como llantos lejanos y pasos que parecían dar vueltas alrededor de la estructura, acompañados de golpes metálicos durante la madrugada. Yo nunca escuché aquellos ruidos directamente, pero sí noté cómo el miedo se metía en todo el pueblo. Un día subí con mi cubeta como de costumbre, y al abrir la llave el olor que salió fue tan fuerte que me revolvió el estómago. Era un hedor totalmente insoportable, distinto a todo lo que había percibido anteriormente. No olía simplemente como agua estancada, sino algo agrio y podrido que obligaba a quitar la cara. Apenas llené un poco la cubeta y tuve que tirarla, pues no pude soportar ni siquiera tenerla cerca. Ese mismo día comenzaron a sonar quejas por todo el pueblo. Varias familias aseguraban que el agua era intolerable, que incluso al hervirla seguía despidiendo un olor desagradable. Algunos comentaban que ni los animales querían beberla. Una señora observó que sus gallinas se alejaban cuando intentaba darles de aquella agua,
y otro vecino notó que sus perros preferían tomar de charcos de lluvia. Entre todos surgió la decisión de subir al tanque y revisar qué estaba ocurriendo. La gente se reunió en la base de la estructura. Llegaron hombres con barretas y con martillos para el trabajo. La tapa metálica que cubría la parte superior estaba cerrada con candados viejos y oxidados, pero aún firmes a pesar del tiempo. Alguien consiguió un cincel de buen tamaño y entre varios comenzaron a forzarla. Cada golpe resonaba contra el metal y retumbaba en el interior hueco del tanque. El momento en que la tapa cedió totalmente quedó grabado en mi memoria para siempre. El candado reventó con un fuerte martillazo y uno de los hombres levantó la plancha de hierro con esfuerzo. El chirrido fue agudo y casi doloroso, y después todo quedó en silencio total. Nadie se movía de su lugar, pues era como si ninguno quisiera ser el primero en asomarse. Lo siguiente fue el olor más asqueroso de la vida. Una bocanada de aire pesado salió desde el interior y nos obligó a retroceder. Varios se cubrieron la nariz con las camisas debido al asqueroso aroma. A pesar del asco y del miedo, uno de los hombres sacó una lámpara y apuntó hacia adentro. Poco a poco nos acercamos al tanque, inclinándonos apenas lo necesario para mirar. En la superficie del agua flotaba algo oscuro y totalmente hinchado, que se movía levemente con la ondulación. Al principio pareció un costal inflado por la humedad, pero cuando la luz lo iluminó mejor quedó claro que era un animal muerto. El agua lo había deformado en su totalidad, y su cuerpo flotaba a medias entre la superficie y el fondo. Nadie habló durante varios segundos que parecieron una eternidad. El silencio fue tan denso que solo se escuchaban las respiraciones agitadas alrededor. Algunos retrocedieron de inmediato y otros se quedaron incapaces de apartar la vista. Aquel instante se hundió en mi memoria como uno de los más pesados de mi vida. El tanque que siempre había representado confianza y vida para el pueblo, ahora guardaba un secreto inmundo que explicaba el olor, el sabor amargo y la enfermedad de algunos habitantes del pueblo. Lo peor era imaginar cuánto tiempo había permanecido ahí dentro y cuánta agua habíamos bebido de ese mismo lugar. Con ganchos y palos largos intentamos sacar lo que flotaba en el tanque. El agua estaba tan turbia que costaba atinarle, pero entre varios logramos enganchar el cuerpo del animal, para luego arrastrarlo hacia un costado. Cuando por fin lo sacamos vimos que era un perro en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba totalmente hinchado con la piel desprendiéndose en algunas partes, y un olor insoportable se extendió de inmediato por todo el lugar. Varias personas vomitaron por la impresión, pero lo más perturbador fue descubrir que no se trataba solo de un animal muerto. El perro tenía listones rojos y negros atados con fuerza alrededor de las patas y del cuello, como si alguien lo hubiera preparado con intención antes de arrojarlo al agua. Además, en uno de los costados del cuerpo se distinguían símbolos pintados con tinta negra, figuras torcidas y cruces deformes, y círculos irregulares trazados sin precisión. Nadie supo interpretar aquella escena, pero todos comprendieron que no se trataba de una coincidencia, pues alguien había colocado al animal allí con toda intención. Varios hombres aseguraron que aquello era brujería negra. Creció la idea de que el perro había sido sacrificado y arrojado al tanque para maldecir al pueblo entero. Yo solo podía mirar el cuerpo inerte del animal, invadido por la certeza de que durante semanas habíamos bebido y cocinado con aquel líquido, y que incluso nos habíamos bañado con esa agua. Las mujeres que habían acompañado a sus maridos comenzaron a llorar. No era solo miedo y la desesperación, sino una mezcla de coraje y repulsión. Algunas se cubrían la boca para no respirar, y otras abrazaban a sus hijos como si quisieran protegerlos de algo que ya había alcanzado a todo el pueblo. Los hombres discutían alterados y con miedo,
tratando de decidir qué hacer con el cuerpo del perro y quién podía ser capaz de algo así. Surgieron varias propuestas entre aquella junta, pero al final acordaron sacarlo de allí y enterrarlo lejos del pueblo. Lo envolvieron en costales y lo colocaron sobre una carretilla, y nadie habló durante el trayecto. La gente caminó detrás en total silencio, hasta un terreno baldío donde cavaron un hoyo profundo. Mientras la tierra caía sobre el cuerpo del animal, un peso extraño se instaló en el ambiente. Yo observaba cada palada con un nudo en la garganta. No era solo por lo ocurrido, sino por la sensación de que algo se había quebrado para siempre, pues el pueblo entero parecía haber quedado marcado. Seguíamos sin saber quién había arrojado el animal al tanque, ni con qué propósito. Las sospechas flotaban entre la comunidad, pero nadie se atrevía a señalar a nadie. El miedo profundo y callado empezó a formar parte de la vida diaria, como una sombra que ya no se separaría del lugar, pero lo peor ocurrió al 7º día del entierro. Mi nombre es Martina Montenegro, y lo que compartiré con ustedes es una parte de mi vida. Las malas decisiones siempre tienen un precio, y yo lo aprendí de la manera más dura. En mi juventud me enamoré de la persona equivocada, y me entregué por completo, lo que trajo como consecuencia un embarazo. Al buscar al padre de mi hijo me rechazó sin el menor remordimiento, asegurando que era demasiado joven, que quería disfrutar la vida y que debía arreglármela sola. Así comenzó mi camino como madre soltera. Tuve que abandonar mis estudios para dedicarme al cuidado de mi bebé. Vivía con mi madre en una modesta casita, pero lo que ella ganaba apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Aunque me insistía en que retomara la escuela, la necesidad de dinero fue más fuerte, por lo que me vi obligada a buscar un empleo. Una amiga de mi madre nos comentó que en el mercado buscaban a una muchacha para trabajar en un local, y se ofreció a llevarme para una entrevista, así que yo acepté de inmediato. Ese mismo día fui para preguntar si el puesto seguía disponible, y para mi sorpresa se trataba de una tienda botánica. Allí vendían hierbas y amuletos, y también objetos relacionados con la brujería. Al entrar, lo primero que llamaba la atención eran varias figuras que parecían santos, aunque ninguno me resultaba familiar. Sin embargo, lo que más me impactó fue una enorme estatua de la Santa Muerte. Sus cuencas negras parecían clavarse en mí como si realmente me estuviera observando. Nunca fui supersticiosa, pero debo reconocer que el ambiente en aquel lugar se sentía extraño y peligroso. En el mostrador se encontraba una mujer obesa de avanzada edad, con el cabello entrecano y la dentadura descuidada, misma que fumaba un cigarrillo con gesto indiferente. Ella era doña Petra, la dueña del lugar. Después de observarme por un momento aceptó contratarme con la condición de que no fuera perezosa. Ansiosa por conseguir el empleo, me comprometí a dar lo mejor de mí. Salí de allí con un sentimiento de esperanza, convencida de que aquel trabajo podría ayudarme para aliviar las necesidades de mi casa. Al día siguiente me levanté temprano y llegué media hora antes de que abrieran el local. Doña Petra cargaba 2 pesadas bolsas y de inmediato me ofrecí para ayudarla. Me explicó que había mucho trabajo por hacer y que poco a poco me acostumbraría a la rutina. Cuando abrió el negocio noté algo que me resultó demasiado inquietante, pues frente a la estatua de la muerte había cigarros y una pequeña copa con licor. Según me indicó, debíamos cambiar esas ofrendas diariamente. Yo nunca fui creyente de esas cosas, y en realidad no me interesaba saber más, pues en mi interior cargaba con cierta conciencia al haberme criado acompañando a mi madre a la iglesia. Trabajar en aquel sitio rodeada de ese ambiente me hacía sentir un tanto incómoda. Sin embargo, el hambre muchas veces obliga a tomar decisiones complicadas, y fue así como resignada terminé acostumbrándome a mi rutina diaria.
El lugar, a pesar de ser pequeño, era muy concurrido durante todo el día, y por allí desfilaban personas de todo tipo. Esto se debía a que, además de vender hierbas y artículos para trabajos, doña Petra también atendía a quienes buscaban diferentes servicios. Algunos querían que les leyeran las cartas, y otros deseaban amarrar al ser amado, mientras que no faltaban quienes acudían para curarse de algún mal que aseguraban haber recibido. Yo solo me encargaba de hacerlos pasar a consulta con doña Petra, aunque en ocasiones ella me pedía limpiar el pequeño cuarto donde atendía a sus clientes. Ese lugar siempre me daba una sensación extraña, como si alguien te observara en silencio. Allí llegué a presenciar cosas inquietantes, desde pequeños animales sacrificados, prendas íntimas y tierra mezclada con huesos. En una ocasión, mientras recogía una baraja, doña Petra me comentó que quizás tenía un don y que podía enseñarme a echar las cartas. Decía tener un presentimiento muy fuerte respecto a mí. Agradecí su ofrecimiento, pero le respondí que no estaba interesada en aprender nada de eso y que prefería limitarme a mi trabajo. El destino, sin embargo, pareció querer ponerme a prueba. Un día llegó al local el padre de mi hijo. Apenas lo vi, me escondí detrás de algunas cosas del mostrador para que no me descubriera. Doña Petra notó mi reacción de temor y me observó detenidamente para ver mis movimientos. Al darse cuenta de lo que ocurría, me preguntó la razón de mi comportamiento. Yo le confesé que aquel hombre era el padre de mi hijo y que me sentía paralizada al verlo allí. Ella me pidió con calma que no me preocupara, que se encargaría de todo y que por lo pronto me ocupara de ordenar la mercancía recién llegada. Cuando Javier salió del lugar no pude resistir la curiosidad y fui hasta el cuarto donde doña Petra solía atender sus consultas. La anciana se dio cuenta de mi curiosidad y, sonriendo con astucia, me preguntó si deseaba saber a qué había acudido aquel hombre. Asentí en silencio y ella me reveló que Javier era uno de sus clientes más frecuentes. La había conocido tiempo atrás, cuando él se quejaba de que ninguna mujer se interesaba en él, y por eso le había preparado un trabajo con un hueso de muerto. A cambio, Javier le había pagado muy bien. Lo cierto es que, aunque físicamente era poco agraciado, siempre tenía un atractivo extraño, una especie de magnetismo que lograba encantar a muchas mujeres. En aquella ocasión, Javier había acudido porque el marido de una de sus amantes lo quería matar. Al escucharlo no pude evitar sentir indignación. Me parecía injusto que gastara su dinero en esas cosas y no se preocupara por aportar nada para nuestro hijo. Doña Petra, siempre calculadora, me preguntó qué era lo que yo quería hacer al respecto. Con voz firme le respondí que lo único que deseaba era que se hiciera justicia, que aquel hombre dejara de dañar a más mujeres y que recibiera lo que merecía. Ella se quedó en silencio unos instantes, muy pensativa, hasta que finalmente me dijo que me había tomado aprecio por ser tan trabajadora y que estaba dispuesta a brindar su ayuda para que Javier pagara por todo, pero que yo debía buscarlo y atraerlo. Del resto ella se encargaría. Dejé pasar algunos días y después lo llamé. Para mi sorpresa, Javier aceptó de inmediato mi invitación para vernos en privado. Cuando lo tuve enfrente no podía evitar sentir asco y repulsión al saber las bajezas de las cuales se había valido para tener éxito con las mujeres. Sin embargo, sabía que debía ser paciente para conseguir lo que buscaba. A pesar de reconocer la basura de hombre que era, no dejaba de sorprenderme el hecho de que ni siquiera preguntara por su hijo, pues lo único que parecía importarle era llevarme nuevamente a la cama. Lo que ese desgraciado no sabía era que doña Petra me había dado algunas cosas para cuando estuviéramos en el acto. Sin que él lo notara, le apliqué un aceite preparado por la anciana con el pretexto de darle un masaje relajante. Al terminar pude ver la reacción en su rostro al darse cuenta de que no podía hacer nada, pues parecía haber perdido todo su vigor. Me fui de su casa con expresión de decepción, mientras él insistía en que me quedara para intentarlo de nuevo, pero solo le respondí que tal vez sería en otra ocasión. En los días siguientes no dejaba de acosarme,
pero lo más notorio fue que comenzó a comprar cosas para mi hijo y las dejaba en la puerta de mi casa. También me pedía verlo con mucha insistencia, pero yo siempre le respondía que no. Días después me enteré de que regresaría para consultar con doña Petra. Ella me había advertido previamente de su cita, por lo que esa vez no estuve en la tienda. Ya por la tarde doña Petra me contó lo ocurrido. Me dijo que Javier estaba desesperado porque no conseguía funcionar en la intimidad, que lo había intentado con varias mujeres y nada, y que además su cabello se le caía de manera alarmante. Sé que está mal decirlo, pero lo estaba disfrutando con gran placer, pues me había costado demasiado trabajo sostener a mi bebé como madre soltera, y ahora Javier estaba probando una cucharada de su propio chocolate. Le pregunté a doña Petra qué sucedería con él. Ella sonriendo me dijo que me había prometido justicia, y que eso tendría en muy poco tiempo, pues tarde o temprano alguien vendría para recuperar lo que él cargaba. Una noche mientras caminaba hacia mi casa, Javier me alcanzó para entregarme algunas cosas para el bebé. Aprovechó para pedirme perdón por haberme tratado tan mal, y de rodillas me suplicaba que lo perdonara, y me pedía una oportunidad para remediar todo el daño que nos había hecho. Yo le respondí que ya era demasiado tarde, que ahora estaba recibiendo todo lo que un día había sembrado, y le hice saber que sabía de sus visitas con la bruja Petra. Al escucharme abrió los ojos desmesuradamente, y su expresión cambió de inmediato a una de completo terror. Me gritó que ahora comprendía que yo era la causante de todo lo que le estaba sucediendo, que por mi culpa ya no funcionaba en la intimidad, y que eso lo estaba volviendo loco. Yo le contesté que no, que el único culpable era él, y que aquello que cargaba para atraer la suerte en el amor sería lo mismo que terminaría llevándolo a la tumba. En ese instante Javier comprendió de qué se trataba. Rápidamente buscó un envoltorio que llevaba en una de las bolsas de su pantalón. Al abrirlo, lo que encontró lo aterrorizó por completo, pues de su interior emanaba un olor nauseabundo, acompañado de larvas semejantes a gusanos. Javier salió corriendo en busca de doña Petra, pero ya era tarde para su arrepentimiento. Pasaron algunos días después de dicho evento, y un día doña Petra me aseguró que Javier ya estaba en el hoyo. Al principio pensé que había muerto, pero lo que en realidad ocurrió fue que perdió la razón. Hasta la fecha se le ha visto deambular por la ciudad en estado de abandono, convertido en un hombre completamente loco. Tiempo después dejé aquel trabajo que tanto me ayudó en mi vida, y nunca más volví a saber de doña Petra, quien según supe regresó a su pueblo natal en Veracruz. Mi hijo ya ha crecido sano y fuerte, y cada vez que me pregunta por su padre solo le digo que quizá algún día volverá para conocerlo. La verdad es que nadie sabe lo ocurrido, y en el fondo pienso que hay personas que aunque sigan vivas, dejan de existir para nosotros. Tal es el caso de Javier, a quien la vida le cobró las consecuencias de sus actos. Mi nombre es Verónica Durán, y durante mucho tiempo guardé en silencio una experiencia que aún hoy me provoca un escalofrío difícil de explicar, algo que ocurrió cuando apenas cursaba la primaria. En aquellos días en que mi familia vivía en un pequeño ranchito de Nuevo León, y la vida transcurría entre juegos en la calle de tierra, pero siempre con la presencia constante de doña Juanita, una mujer que formaba parte del paisaje cotidiano, y a la que todos recordábamos por su aparente amabilidad. Siempre estaba de pie junto a la cerca de su casa, observándonos con una sonrisa tranquila y relajante, mientras nos ofrecía agua para aliviar el calor, un gesto sencillo que con el tiempo adquiriría un significado inquietante, pues detrás de esa apariencia inofensiva se ocultaba algo que ninguno de nosotros habría sido capaz de imaginar. Se decía que había pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que tras ser deportada regresó al rancho para hacerse cargo de sus padres hasta que murieron, y aunque rondaba los 50 años de edad, su aspecto no correspondía para nada con su apariencia.
sin sospechar que ese motivo pronto cobraría un sentido mucho más oscuro. Nunca tuvo pareja ni familia, y su vida parecía girar únicamente en torno a esa casa misteriosa, misma que con el paso del tiempo comenzó a volverse un sitio evitado por todos en la comunidad, aunque al inicio nadie hablaba abiertamente del porqué, como si el silencio fuera una forma de protegerse de algo que aún no lograban comprender del todo. Todo cambió una tarde en la que el sol caía con mucha fuerza, y nosotros jugábamos como de costumbre en la calle, hasta que uno de mis primos pateó el balón por accidente, y este terminó dentro del terreno de doña Juanita, algo que en otro momento no habría sido problema, pues ella solía estar siempre afuera, pero ese día su ausencia resultaba extraña y bastante inquietante, como si la casa hubiera quedado suspendida en un silencio poco natural. La llamamos varias veces sin obtener respuesta, y tras un momento de duda entre el grupo, mi primo Eric decidió brincar la cerca para recuperar la pelota, caminando con cautela hasta acercarse a la vivienda. Adentro todo parecía demasiado quieto y tranquilo, hasta que al asomarse por una de las ventanas su expresión cambió de inmediato y comenzó a realizar señas con una urgencia que nunca antes le habíamos visto, lo que nos llevó a cruzar también la cerca sin medir las consecuencias que podrían suceder. Impulsados por una mezcla de curiosidad y temor, avanzamos hasta llegar junto a él, y al mirar hacia el interior de la casa, quedamos paralizados del terror. En aquel lugar presenciamos una escena que aún hoy se mantiene intacta en mi memoria, como una imagen imposible de borrar. En medio de la cocina había una fogata encendida con leños ardiendo y lanzando sombras que danzaban por las paredes de aquella siniestra casa, y sobre ese fuego doña Juanita se movía de un lado a otro dando saltos extraños. Pero lo verdaderamente perturbador no era el fuego ni el silencio que la rodeaba, sino el hecho de que no tenía pies, o al menos eso era lo que nuestros ojos alcanzaban a comprender, pues era como si sus piernas terminaran antes de tocar el piso de tierra. En ese instante el miedo se apoderó de nosotros con una fuerza que nos dejó sin aliento, hasta que el grito de una de mis primas rompió la tensión y nos hizo reaccionar, provocando que saliéramos corriendo sin mirar atrás, cada uno buscando refugio en su casa mientras el corazón nos latía con violencia y la mente intentaba asimilar lo que acabábamos de ver. Cuando contamos lo ocurrido, nuestras palabras fueron recibidas con incredulidad y enojo, pues los adultos se negaron a aceptar una historia que desafiaba la razón y nos castigaron por lo que consideraron una invención colectiva. Nosotros sabíamos que no era así, y estábamos convencidos que aquello había sido real, y ese conocimiento se convirtió en una carga silenciosa que cambió por completo nuestra forma de ver el rancho, obligándonos a mantenernos alejados de doña Juanita, no solo por miedo a encontrarnos con ella, sino por el temor de que supiera que habíamos sido testigos de algo que no debía ser visto. Con el paso de los días la inquietud creció demasiado, al mismo ritmo que comenzaron a desaparecer animales de establo sin dejar rastro alguno, mientras la casa de doña Juanita se volvía cada vez más descuidada, como si hubiera sido consumida por algo que avanzaba lentamente desde su interior. La propia doña Juanita dejó de aparecer durante el día, convirtiéndose en una presencia fugaz que algunos vecinos aseguraban ver deambular por la madrugada, siempre a la distancia del pueblo, y siempre envuelta en una sombra difícil de definir, lo que alimentó rumores y sospechas que ya no podían ignorarse, especialmente cuando su comportamiento cambió de forma evidente. La señora se volvió distante y agresiva, y completamente ajena a la mujer amable que alguna vez fue, como si aquello que habitaba en su interior hubiera terminado por desplazar todo rastro de humanidad, dejando en su lugar algo incomprensible y profundamente inquietante, que transformó para siempre la tranquilidad del lugar. Nadie volvió a acercársele después de aquello, y lo que más me inquietaba era que cada mañana al caminar rumbo a la escuela, su figura aparecía inmóvil junto a la cerca de su terreno, observándome en silencio de la misma manera en que miraba a mis amigos que me acompañaron aquella noche, con una fijación incómoda que parecía atravesarnos hasta el alma, como si supiera el terrible secreto que llevábamos dentro. Lo más perturbador era que nunca decía una sola palabra,
pues era como si aquella mujer amable que nos ofrecía agua bajo el sol hubiera desaparecido por completo, reemplazada por una presencia fría y distante que ya no pertenecía al mundo cotidiano. En el fondo de mi mente comenzó a crecer la sensación de que su enojo por haber presenciado aquel secreto había echado raíces dentro de ella, volviéndose algo más oscuro con el paso del tiempo, algo que se alimentaba del silencio y del miedo que poco a poco fue apoderándose del rancho entero. Así transcurrieron varias semanas que parecieron una eternidad, hasta que una mañana uno de los trabajadores que se dirigía a su parcela encontró el cuerpo de doña Juanita tirado a un costado de la carretera. Estaba inmóvil y extrañamente rígido, como si la vida hubiera abandonado ese cuerpo de una forma violenta y definitiva. Al notar que la mujer no respondía, regresó de inmediato al rancho para dar aviso, y en cuestión de minutos varias personas acudieron al lugar movidas por la preocupación y la incertidumbre, pero lo que encontraron al llegar no fue simplemente la escena de una muerte, sino algo que dejó a todos paralizados de la impresión. Todos eran incapaces de comprender lo que tenían frente al grupo, pues el cuerpo de doña Juanita ya no conservaba la apariencia que recordaban. Su piel estaba reseca y marcada por una vejez antinatural, que parecía haberse manifestado de golpe, como si los años que nunca mostró en vida hubieran caído sobre ella en un solo instante, deformando su rostro hasta volverlo casi irreconocible, con facciones tensas y endurecidas por una expresión que mezclaba odio y un terror profundo. Pero lo más perturbador de todo era su lengua, extendida de forma imposible fuera de su boca larga y oscura, colgando hasta alcanzar su cintura como si algo la hubiera obligado a revelarse en su forma más grotesca. Aquella visión provocó gritos de terror y miradas llenas de espanto entre los presentes, quienes retrocedieron instintivamente sin atreverse a tocarla, dominados por una sensación que iba más allá del miedo, algo que se sentía como la confirmación de los rumores que durante tanto tiempo habían sido ignorados por el pueblo. Nadie quiso acercarse demasiado, ni tampoco hacerse responsable de lo ocurrido, y aunque con el paso de las horas el cuerpo fue retirado, lo que quedó en la memoria del pueblo no fue su muerte, sino la forma en que fue encontrada, pues desde ese día comenzaron a circular historias que hablaban de un pacto oscuro que finalmente había cobrado su precio. Se hablaba de una deuda que no pudo saldar, y de una presencia que terminó reclamando lo que le pertenecía. Explicaciones que tal vez nacieron del miedo y de la necesidad de darle sentido a lo inexplicable, pero que con el tiempo se convirtieron en la única forma en que el rancho pudo convivir con aquel recuerdo, uno que hasta el día de hoy sigue sintiéndose demasiado real, cada vez que alguien menciona el nombre de doña Juanita en voz baja, como si al hacerlo se corriera el riesgo de despertar algo que nunca terminó de irse.